El sacerdote que reveló que Sor Lucía de Fátima creía que ya estamos en los últimos tiempos. Me refiero al sacerdote mexicano Agustín Fuentes, particularmente a una entrevista que tuvo con Sor Lucía de Fátima el 26 de diciembre de 1957. Y en esta larga conversación, Sor Lucía de Fátima le dijo, Padre, la Virgen no me lo ha dicho directamente, pero yo estoy convencida de que estamos en los últimos días, y le dio una serie de razones. Es el tema en el que nos vamos a estar enfocando en esta tarde. Quiero pedirles a todos que me ayuden a llegar a más personas. Dale like si no lo has hecho. Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Y también comparte en tus grupos para llegar a más personas. Y comenzamos ahora. Vamos a encomendarnos a Dios pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces tenemos esta entrevista que no es muy conocida. Obviamente las personas que se dedican a estudiar los acontecimientos, la aparición, el mensaje de nuestra Madre la Virgen en Fátima, Portugal, por supuesto que conocen de esta entrevista, pero aquellos que somos quizás nuevos o que no nos hemos dedicado mucho a estudiar todo lo que tiene que ver con el mensaje de Fátima, con la aparición y el mensaje de Fátima, quizás no conocemos esta entrevista que, como ya les dije, ocurrió el 26 de diciembre de 1957, justo el año anterior a la elección del Papa Juan XXIII, justo el año anterior a que el mismo Papa, teniendo 3 meses como Papa, para sorpresa de todos, aún de sus más allegados, decide anunciar al mundo dos cosas, de hecho. Anuncia dos cosas. Una, que no se va a revelar la parte del secreto de Fátima que aún no se revelaba. Y dos, para sorpresa de todos, anuncia que se convocará un nuevo concilio. Es el concilio que conocemos como el Concilio Vaticano II. Antes de estos eventos, sucede la entrevista entre el padre mexicano Agustín Fuentes Anguiano y la principal vidente de Fátima, Sor Lucía de Fátima, como la conocemos. Y como pueden ver en pantalla, allí tenemos a los dos. Tenemos a Sor Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, y tenemos al padre Agustín Fuentes Anguiano. Obviamente cuando estaba más joven, quizás la imagen con la que ustedes están más familiarizados es esta, donde tenemos al padre Agustín Fuentes con Sor Lucía dos Santos. Me llama mucho la atención, vean cómo hay una muy buena separación, como siempre tradicionalmente las monjas se han distanciado de los varones. Y tú dirás, ¿y por qué te llama la atención? Bueno, porque en las imágenes, perdón, más recientes que hemos visto de Sor Lucía, no se ve esto mismo, ¿no? Se ve un comportamiento totalmente distinto, pero bueno, eso, como decimos, eso fue gratis. No me voy a enfocar en este tema ahora, pero vamos entonces a comenzar. Si ya le dimos like, si ya compartimos, significa que estamos listos para comenzar nuestro tema del día de hoy. Sean bienvenidos todos, que el Señor los guarde y los bendiga. Y vamos a comenzar. Vamos directamente, como se dice, al grano, al meollo del asunto. Testimonio del reverendo padre Agustín Fuentes Anguiano. Esto, como ya lo señalé, eh, sucede después de la entrevista. Este testimonio lo da el padre Agustín Fuentes Anguiano
en su retorno a México, después de la entrevista que tuvo con Sor Lucía dos Santos. Después de esta entrevista, él regresa y creo que como parte de un retiro, unas conferencias en un retiro espiritual para las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe en México. eh, en esas conferencias, en esas charlas que él imparte en este retiro espiritual, él va a dar el siguiente testimonio y aquí voy a leer a la letra. Quiero contaros la última conversación que tuve con ella, es decir, con Sor Lucía dos Santos, que fue el 26 de diciembre del año pasado. La encontré en su convento muy triste, pálida y demacrada, y me dijo, Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos porque prosiguen su camino de bondad, pero sin hacer caso a este mensaje. Aquí me detengo un momento. Me llama esto muy fuerte, poderosamente la atención, porque recuerden que al año siguiente, de hecho, para ser más exactos, unos meses después, viene un nuevo papa, es Juan 23, y una de las primeras cosas que hace es avisar, anunciar al mundo que no se iba a revelar la parte del secreto que tendría que haber sido revelada a más tardar o antes de 1960. Entonces, a mí en lo particular me llama mucho la atención, pero vamos a continuar. Los malos, porque no viendo el castigo de Dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados, prosiguen también su camino de maldad sin hacer caso a este mensaje. Pero créame, Padre, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda. Aquí voy a regresar para hacer un comentario. Si uno va, hermanos, y uno busca el discurso de apertura del Papa Juan XXIII, y me refiero de apertura del Concilio Vaticano II, a uno le va a llamar la atención como una de las primeras cosas que dice en este discurso de apertura es que es tiempo de prácticamente, y aquí voy a parafrasear un poco, el Papa Juan XXIII en este discurso de apertura para el Segundo Concilio Vaticano dice que es tiempo de ignorar a los profetas de calamidades y que él anticipa tiempos de mucha esperanza para la iglesia y para el mundo, y incluso algunos describen esto como lo que se iba a conocer como el supuesto verano de la iglesia, un tiempo de florecimiento, un tiempo, una primavera, un verano de donde el día es hermoso, las flores están, se han abierto, han brotado, donde el sol raya, donde un aire fresco toca nuestra piel, tiempos hermosos, no tiempos nublados, no tiempos de tormenta, no tiempos de depresión, de tristeza, no, sino tiempos hermosos. Eso es lo que básicamente se comenzó a manejar a partir del Segundo Concilio Vaticano, que me llama mucho la atención que el Papa Juan XXIII, una de sus primeras palabras en ese discurso de apertura es que es tiempo de hacer a un lado, de ignorar a los profetas de calamidades. Obviamente él no dio detalles, no dio pormenores, pero cuando uno piensa en la entrevista que estamos analizando del año 1957, el padre Agustín Fuentes Anguiano, mexicano, que recuerden que la razón por la que él fue a Fátima, en Portugal, es precisamente porque había sido comisionado para llevar el proceso de beatificación de los primos de Sor Lucía dos Santos, es decir, Jacinta y Francisco. Entonces obtuvo un permiso especial, que era muy difícil de obtenerlo, pero lo obtuvo y tuvo esta entrevista. Y en esta entrevista con Sor Lucía dos Santos, estamos viendo el contenido que se le reveló a, a las monjas de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en México, en un retiro espiritual que ocurre en México. Y parte de este contenido dice, créame, Padre, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda. Entonces, al año siguiente, bueno, un par de años después, perdón, el Papa Juan XXIII dice, es tiempo de
ignorar a los profetas de calamidades, de tragedias. Dice, continuó con la lectura, aquí el padre Agustín Fuentes citando a Sor Lucía. El castigo del cielo es inminente. ¿Qué falta, padre, para 1960? ¿Y qué sucederá entonces? Aquí podemos intuir y podemos ver cómo Sor Lucía estaba preocupada por la indiferencia, la indiferencia y la frialdad de los buenos, pero también por la multiplicación de la maldad de los malos. Y ella sabe que 1900 se acerca porque era la fecha que se había dado como límite para que el papa en turno, al papa que le tocara, revelara esa porción del secreto que aún no estaba revelada. Y ella, como veía la indiferencia de los buenos, él decía, el castigo del cielo es inminente. Decía ella, ¿qué falta? ¿Qué falta, padre, para 1960? Como diciendo, ya no falta nada, estamos a las puertas. ¿Y qué sucederá entonces? Será una cosa muy triste. Noten aquí cómo ya se nos da una descripción de lo que ha de ocurrir, a pesar de que ella no revela el contenido como sabe que no podía revelarlo, no lo revela, pero sí dice esto, será una cosa muy triste para todos y no una cosa alegre si antes el mundo no hace oración y penitencia, es decir, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. No puedo detallar más. Es interesante, noten el lenguaje, no puedo detallar más. Aquí, obviamente, conociendo la estructura del lenguaje, uno dice, bueno, dice, no puedo detallar más, dando a entender de que a pesar de que no puede revelar todo el secreto, pero nos ha dado una idea. Dice, no puedo detallar más. Entonces dice que será algo muy triste para todos, para la iglesia principalmente, pero también para el mundo. Recuerden que cuando a la iglesia le va mal, al mundo le va peor. O como decimos los mexicanos, cuando a Estados Unidos le da gripa, le da la gripe, a México le da la pulmonía, obviamente por las relaciones que tenemos en el campo del comercio y estamos interconectados, ¿no? Entonces se dice, cuando a Estados Unidos le da la gripe, a México le da la pulmonía. Cuando a la iglesia le va mal, al mundo le va peor. No puedo detallar más, ya que es aún secreto que por voluntad de la Santísima Virgen solamente pudieran saberlo tanto el Santo Padre como el señor Obispo de Fátima. Ambos no han querido saberlo para no influenciarse. Aquí me voy a detener un poco, voy a regresar con ustedes. Recuerden que aquí Sor Lucía dos Santos, en esta entrevista que tuvo con el padre Agustín Fuentes Anguiano, mexicano, recuerden que la razón por la que él viajó hasta Fátima, Portugal, es porque estaba en el proceso de beatificación de los primos de Sor Lucía dos Santos, es decir, de Francisco y Jacinta. Y Sor Lucía dos Santos le dice al padre que, bueno, para empezar, ¿no? El padre nos dice que la encontró muy pálida, muy triste y desconcertada. Y la razón ya la vimos. Es porque Lucía, por un lado, ve la multiplicación de la maldad de los malos y ve la frialdad y la indiferencia de los buenos. En otras palabras, no se estaba haciendo caso al mensaje de Fátima ya revelado hasta entonces, independientemente de que aún había una porción que no había sido revelada, pero ya había mucho del mensaje y lo principal del mensaje ya había sido revelado y la iglesia estaba siendo indiferente, fría y pues ni se diga el mundo, ¿no? La maldad del mundo multiplicándose. Cuando la iglesia es tibia, cuando la iglesia no va por el buen camino, cuando no nos arrepentimos, cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, nuestra vida personal se daña, mi familia se daña, mi parroquia se daña, mi comunidad se daña. Por eso se dice que cuando a la iglesia le va mal, al mundo le va peor. Entonces, recuerden que esto lo está diciendo Sor Lucía dos Santos en el año 1957. Al año siguiente se elige a un nuevo papa, Juan XXIII. Juan XXIII decide que no va a revelar el secreto y por otro lado anuncia un nuevo concilio para la iglesia. Vino el año 1960, Juan XXIII cumplió con su palabra, no lo reveló y también cumplió con su palabra, llevó a cabo el concilio.
el Segundo Concilio Vaticano, y no es noticia para nadie que a partir de el concilio, después del concilio, la Iglesia ha entrado en un periodo de caos, en un proceso de deterioro espiritual, una pérdida masiva de vocaciones sacerdotales, una pérdida masiva de vocaciones religiosas, conventos se cerraron, monasterios se cerraron, perdimos un gran porcentaje de religiosos, de sacerdotes, de monjas. Ha sido una catástrofe para la Iglesia Católica precisamente en los tiempos después del Concilio Vaticano II. Y vamos a continuar con lo que dice Sor Lucía dos Santos. Recuerden que estamos viendo una entrevista que tuvo Sor Lucía dos Santos con el padre mexicano Agustín Fuentes Anguiano en 1957, 26 de diciembre de 1957, y continuamos con la lectura. Hablando del Papa en turno, en aquel entonces, todavía San Pío X, y el señor obispo de Fátima dice, ambos no han querido saberlo. O sea, se refiere a la parte del secreto que todavía no se revelaba, que tendría que haberse revelado antes de 1960 o no más tarde de 1960. Dice, ambos no han querido saberlo para no influenciarse. Es la tercera parte del mensaje de Nuestra Señora, el tercer secreto, como algunas veces se le llama, que es un solo secreto, pero es la parte que aún no quedaba revelada. Dice que aún permanece secreto hasta esa fecha de 1960. Padre, dígales, Padre, que la Santísima Virgen repetidas veces, tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí, nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación. Es decir, Rusia, porque recuerden que en aquel tiempo eh, Rusia espiritualmente estaba en la miseria. Recuerden lo que sucedió con Rusia después de haber sido por muchos siglos una nación sumamente cristiana. Llegaron a un ateísmo terrible y las tragedias que vinieron, ustedes ya lo saben. Sor Lucía me decía, dice el padre Agustín Fuentes, Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen. Aquí viene a la mente Apocalipsis 12, ¿no? Donde el gran dragón, el dragón rojo, se enfurece contra la Virgen y contra los hijos de la Virgen, que son los cristianos. Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen y como sabe, es lo que más ofende a Dios y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas. Está hablando aquí de este conflicto entre la serpiente antigua, que ya fue anunciado en Génesis 3:15, el proto-evangelio, el primer anuncio evangélico. Ella te herirá en el calcañar y ésta lo herirá en la cabeza. Continúo con la lectura. Usted sabe que lo que más ofende a Dios, dice, y lo que en menos tiempo le hará ganar mayor número de almas, está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios. Recuerden que cuando se habla de las almas consagradas a Dios, aquí se dice que Satanás está tratando de hacer algo. ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Está tratando de ganarlas a las almas consagradas a Dios. Aquí regreso con ustedes. Entonces, este lenguaje de las almas consagradas a Dios principalmente se refiere a los sacerdotes. Principalmente se refiere a los sacerdotes y también por extensión a las monjas. Aquí estoy hablando en lenguaje coloquial, ¿no? Por supuesto que también por extensión entrarían todos los cristianos que viven una vida devota, pero particularmente son los sacerdotes. Número uno, los sacerdotes. Después también entran también todas las mujeres consagradas al servicio de Dios, las monjas, ¿no? Todas las órdenes religiosas y también, por extensión, todos los cristianos que están buscando vivir una vida santa. Pero recuerden que el objetivo de Satanás, como él quiere hacer el mayor daño posible, el objetivo son los sacerdotes, son los consagrados a Dios. Ahora, recuerden que esto es algo que Sor Lucía le está diciendo al padre Agustín Fuentes
el 26 de diciembre de 1957. El Segundo Concilio Vaticano aún no comienza. El Segundo Concilio Vaticano comenzaría hasta 1962. Y como ya les he compartido, después del concilio tenemos una caída exponencial, catastrófica, de proporciones realmente épicas en el sacerdocio. Miles y miles, decenas de miles de sacerdotes abandonaron su vocación, abandonaron su consagración a Dios. Monjas también. Y los que no lo hicieron, los que no abandonaron su vocación, muchos comenzaron en un proceso de diluimiento, de degradación, con todos los abusos que ya hemos presenciado en los setentas, en los ochentas. Gracias a Dios esto se ha calmado un poco después con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Digamos que la barca se niveló un poco. Obviamente no nos hemos recuperado, obviamente seguimos todavía descendiendo, pero al menos ya no se está viendo la locura que se vio en los setentas y en los ochentas, aunque repito, aún todavía estamos en declive. Pero cuando uno regresa a esta entrevista donde Sor Lucía dos Santos le está diciendo al padre Agustín Fuentes sobre su preocupación, ella dice que el dragón, Satanás, está librando esta gran batalla, este conflicto cósmico contra la Virgen, y dice que el propósito de este dragón de Satanás es ganar el mayor número de almas consagradas a Dios, ya que tú dirás, pero ¿por qué? Aquí lo dice, ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado. Si tú hieres al pastor, el rebaño será esparcido. Hiere al pastor y el rebaño será esparcido. ¿Quieres acabar con las ovejitas? Primero, entonces tienes que deshacerte del pastor. Mientras no te deshagas del pastor, no vas a lograr tu cometido de deshacerte de las ovejas. No las vas a dañar, porque el pastor te va a dar un buen bastonazo en la cabeza, o como decimos en México, en la maceta. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor se va a quedar tendido allí en medio al defender a las ovejas. Y esto lo sabe el enemigo de Dios, ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado, y el demonio más fácilmente se apodera de ellas. Y esto es algo que ya lo hemos visto. Veamos cómo está la condición de nuestra amada iglesia. Veamos cómo estamos. Veamos cómo está la situación en nuestra iglesia. Hace poco yo hice un programa, no sé si lo vieron, en la portada decía Ovejas sin pastor, donde yo trato esta temática. En ese programa hablábamos de los estragos que se ha causado en la iglesia en los países de habla hispana, como países que antes eran 100% católicos, hoy son 50% católicos, 40% católicos, 33% católicos. Me refiero a países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, por mencionar algunos. No son los únicos. Países que antes eran, y aún todavía son conocidos como países católicos, pero ya no son lo que eran. México ya no tiene el catolicismo que tenía antes. Ha sido diezmado. Aunque muchos no lo quieren reconocer, no quieren hablar del tema, pero está sucediendo lo que Sor Lucía le dijo al padre Agustín Fuentes en esta entrevista del 26 de diciembre de 1957, antes de que ni siquiera se anunciase el Concilio Vaticano II, antes, unos meses antes de que llegara el nuevo Papa Juan XXIII, Sor Lucía dos Santos está hablando de los planes que tiene el dragón, que es primero ir por los sacerdotes, ir por las religiosas, para que quede el campo libre, para más fácilmente dañar a las ovejas. Y nosotros vemos que a partir de los 70 después del concilio, lo que algunos llaman el espíritu del concilio, hemos visto la deserción de miles de sacerdotes y religiosas. Hemos visto la catástrofe que ha ocurrido en la iglesia
Continuó. Dígales también, aquí estás, recuerden que estamos escuchando el testimonio del padre Agustín Fuentes, y él dice que Sor Lucía le dijo, dígales también, padre, que mis primos Francisco y Jacinta se sacrificaron porque vieron siempre a la Santísima Virgen muy triste en todas sus apariciones. Nunca se sonrió con nosotros, y esa tristeza y angustia que notábamos en la Santísima Virgen, a causa de las ofensas a Dios y de los castigos que amenazaban a los pecadores, nos llegaban al alma, y no sabíamos qué idear para encontrar en nuestra imaginación infantil medios para hacer oración y sacrificio. Lo segundo que santificó a los niños fue la visión del infierno. Y créanme que en esta visión, aquí regreso un poco con ustedes, créanme que en esta visión el infierno no estaba vacío. Yo sé que hay quienes dicen que les gusta imaginarse que el infierno está vacío y que tienen la esperanza de que el infierno estará vacío, pero créanme que no es eso lo que los santos y místicos que se les ha permitido ver el infierno. No es eso lo que dicen los santos y místicos. No es eso lo que dice la Virgen. No es eso lo que dice la Biblia. No es eso lo que dice la gran tradición. Lo segundo que santificó a los niños fue la visión del infierno. Por esto, Padre, no es mi misión indicarle al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán sobre la tierra si el mundo antes no hace oración y penitencia. Está diciendo, mire, aquí lo principal, el enfoque, no es los juicios que van a venir. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque lo dice ella. Dice, no. Mi misión es indicarles a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestras almas, nuestra alma, si seguimos aferrados al pecado. Alguien ha dicho que la peor tragedia, la peor de las tragedias es el pecado mortal. La peor de las tragedias para el ser humano, para el hombre, es el pecado mortal. Mi misión, dice Sor Lucía, es indicarle a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestras almas si seguimos aferrados al pecado. Padre, me decía Sor Lucía, recuerden que es el testimonio del padre Agustín Fuentes Anguiano, como lo pueden ver en pantalla. Quizás la imagen con la que están más familiarizados es esta, que de hecho es del día en que estuvo por allá. Dice Sor Lucía, Padre, me decía Sor Lucía, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia. A mí, y aquí yo sé que ya estoy entrando en el ramo, en el ramo de la especulación, pero a mí en lo particular, ese es mi comentario, me llama la atención que Sor Lucía haya proferido estas palabras. Recuerden que, aquí regreso con ustedes, recuerden que lo primero que el padre Agustín Fuentes, nos dice que encontró a Sor Lucía, la encontró pálida, la encontró demacrada, la encontró muy, pero muy triste. Entonces, para que vean cuánta era la preocupación, seguramente Sor Lucía estaba en un tiempo de mucho ayuno y oración. Seguramente Sor Lucía estaba en un tiempo de mucha batalla espiritual, de tal forma que cuando la encuentra el padre Agustín Fuentes, la describe como muy pálida, la describe como muy preocupada, muy triste, ¿no? Por la indiferencia y la frialdad de los buenos, por la indiferencia de la iglesia hacia el mensaje. Am, y volviendo a lo que a mí me llama la atención, es que Sor Lucía, en ese tenor de preocupación, en ese tenor de evidente ayuno y oración, una palidez, eso es típicamente signo de alguien que está en un tiempo de ayuno y oración intensos. Y en ese tenor es que dice, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia. Dice, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia o de parte del Santo Padre para todo el mundo, ni esperemos tampoco que venga de parte de los señores obispos, cada uno en su diócesis, ni siquiera tampoco de parte de las congregaciones religiosas. ¡Wow! Si alguien se preguntaba, ¿a qué se referirá cuando Lucía dijo que ella ve no solamente que se multiplica la maldad de los malos, sino que está viendo también la indiferencia, la frialdad de los buenos? ¿A quiénes tendrá en mente Sor Lucía
¿Por qué es que Sor Lucía estaba en esa situación? Pues aquí ya está dando la respuesta. Dice, no esperemos, Padre, a que venga de Roma. No esperemos a que lo anuncie el Santo Padre. No esperemos a que los obispos lo hagan. No esperemos ni siquiera a que las congregaciones religiosas lo hagan. Es decir, pareciera que Sor Lucía, cuando habla de la indiferencia de los buenos, incluso está hablando de la indiferencia, perdón, del Santo Padre, está hablando de la indiferencia de los señores obispos, está hablando incluso de la indiferencia de las congregaciones religiosas. Dice, no, ya nuestro Señor usó muchas veces estos medios y el mundo no le ha hecho caso. Por eso, ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual, que tiene que salvar no solo su alma, no solamente es mi alma, no solamente es tu alma, hermano y hermana que me escuchas, sino también es salvar a todas las almas que Dios ha puesto en tu camino. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, la gente que te rodea, la gente sobre la que tú puedes tener un impacto con tu vida que busca a Dios, con tu vida que busca la santidad. Padre, la Santísima Virgen no me dijo que nos encontramos en los últimos tiempos. Vean cómo ella pone cuidado de decir, no me lo dijo directamente. Aquí lo voy a subrayar. Mire, dice, Padre, la Santísima Virgen no me dijo que nos encontramos en los últimos tiempos del mundo, pero me lo dio a demostrar por tres motivos. Ok, entonces, si te preguntabas por qué el título de esta programación, pues ya tienes la respuesta, ¿no? Si ustedes ven el título de la transmisión, es El sacerdote que que reveló que Sor Lucía de Fátima creía que ya estamos en los últimos tiempos, independientemente de que los últimos tiempos no significa un día, evidentemente, no significa un año, no significa ni siquiera un par de décadas, no sabemos el tiempo, pero lo que sí vemos es cómo Sor Lucía, la vidente de Fátima, llegó a esta conclusión a pesar de que ella es cuidadosa en poner un prefacio y decir, no me lo dijo directamente, pero yo lo creo por las siguientes tres razones. Estos son los motivos por los que Sor Lucía de Fátima le dijo al padre Agustín Fuentes que ella creía y estaba convencida de que estábamos en los últimos tiempos. Recuerden que Sor Lucía dos Santos es la vidente de Fátima. Todo esto está ocurriendo el 26 de diciembre de 1957, unos meses antes de la llegada del Papa Juan XXIII, quien anunciaría al mundo dos cosas. Número uno, que no se iba a revelar lo que faltaba el secreto. Número dos, que se iba a convocar un nuevo concilio. Entonces, vamos a ver cuáles son esas razones por las que Sor Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, creía y tenía la convicción de que estábamos ya en los últimos tiempos. Recuerden, últimos tiempos no significa solamente el último día, no significa solamente el último mes, no significa solamente el último año antes del retorno. Es un periodo que tiene eventos. Pero bueno, vamos a las razones. El primero, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen. Y una batalla decisiva es una batalla final. Aquí me viene a la mente el catecismo de la Iglesia Católica, donde se habla de la prueba final. Dice, es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria, de qué partido es la derrota. Así que ahora, o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio. La segunda razón, aparte de esta batalla, que Sor Lucía sabía bien que esta batalla es propia de los últimos tiempos, y a pesar de que la Virgen no se lo dijo con todas sus letras, pero cualquier persona que entienda qué significa esta batalla sabe que está atada, está conectada, relacionada con los últimos tiempos. Lo segundo, porque me dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y al ser los últimos remedios, quiere decir
que son los últimos tiempos, que ya no va a haber otros. Número 3, tercera razón por las que Sor Lucía dos Santos le dijo al padre Agustín Fuentes el 26 de diciembre de 1957, unos meses antes de que se anunciara el Segundo Concilio Vaticano, le dijo que ella creía que estábamos en los últimos tiempos. La tercera razón es esta, porque siempre en los planos o en los planes de la divina providencia, cuando Dios va a castigar al mundo, Dios siempre agota antes todos los demás medios. Y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso a ninguno de ellos, entonces y solo entonces, como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar, nos presenta con cierto temor el último medio de salvación, su Santísima Madre. Recuerden, hermanos, que en la primera venida de Cristo, primero Dios nos dio a la Virgen. La Virgen María, obviamente, necesariamente, tendría que tener su aparición para dar lugar a la encarnación. Recuerden que para entender la segunda venida hay que entender la primera. Recuerden que así como el pueblo de Dios fue perseguido y hubo un sacrilegio grandísimo en el templo de Dios, y recuerden que Cristo relacionó eso, tú dirás, a ver, estás diciendo que Cristo relacionó lo que ocurrió antes de la segunda venida, antes de la primera venida, perdón, con la segunda venida. ¿Dónde lo relacionó José? Mateo 24. Jesús habla de dos eventos. Uno, habló de la abominación desoladora, habló de la interrupción del continuo sacrificio en el templo y habló de una gran tribulación, tan grande que nunca ha habido una antes, ni la ha habido, ni la habrá hasta el día en que venga esta gran tribulación. Cristo mismo en Mateo 24 enseña que los eventos que ocurren antes de la primera venida tienen un paralelo climático y son los eventos que ocurren antes de la segunda venida. Continuó. Si despreciamos y rechazamos este último medio, ya no tendremos perdón del cielo, porque hemos cometido un pecado que en el Evangelio suele llamarse pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente, con todo conocimiento y voluntad, la salvación que se presenta en las manos. Y también porque nuestro Señor es muy buen hijo y no permite que ofendamos y despreciemos a su Santísima Madre, teniendo como testimonio patente la historia de varios siglos de la Iglesia que, con ejemplos terribles, nos indica cómo nuestro Señor siempre ha salido en defensa del honor de su Santísima Madre. Y vaya que lo hizo, comenzando en la cruz. Cuando estaba en la cruz, en ese momento tan climático, tan importante para la salvación de la humanidad, justo en ese momento, de las pocas palabras que profirió el Señor, una de esas palabras fue darnos a nosotros, la Iglesia, a su Madre, y también comisionar a su Santa Madre con el cuidado de la Iglesia, representado en aquel discípulo amado. Ahí vemos una doble entrega. La entrega que Jesús hace de su Santa Madre para la Iglesia, ella es nuestra Madre, Jesús nos la dio en la cruz en aquel momento, pero también la comisión, cuando le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Tenemos ese encargo. Si alguien se preguntaba, pero ¿por qué la Virgen es tan importante, sobre todo en estos últimos tiempos? Porque lo fue precisamente a partir de ese momento tan, el más importante. Cuando Cristo estaba en la cruz, tomó la delicadeza de llevar a cabo este encargo, este doble encargo, un encargo para su madre, pero para nosotros ese regalo nos dio a su madre. Dos son los medios para salvar al mundo, me decía Sor Lucía de Jesús, la oración y el sacrificio, y luego el Santo Rosario. Mire, Padre, la Santísima Virgen en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, para que vean, vean el lenguaje que maneja Sor Lucía. ¿De quién estamos hablando para los que van llegando? Sor Lucía dos Santos es la vidente de Fátima. De hecho, aquí yo sé que hay personas que saben mucho más del tema que yo, pero creo que de los tres pastorcillos, la única vidente es ella. Creo que los primos solamente escuchaban. Y aquí, eh, por favor, si alguien sabe con más detalle y quieres ponerlo en el chat, ayúdame, porque yo también voy conociendo mucho
He estado estudiando demasiado, pero en comparación de muchos hermanos y hermanas, hay muchas cosas que yo todavía de repente se me escapan de la mente, sobre todo en este momento, ¿no? Creo que la única vidente es ella. Creo que sus primos, Francisco y Jacinta, solo escuchaban, pero si alguien quiere aclarar, les voy a agradecer. Entonces, regresamos. Recuerden que esto es lo que Sor Lucía le dijo al padre Agustín Fuentes el 26 de diciembre de 1957, justo antes de que se le anunciara al mundo que venía un nuevo concilio y un poco antes de la fecha límite para que se revelase. Recuerden que la orden fue la orden de la Virgen, que para ser más explícitos, la orden de Dios. La orden de Dios por medio de la Virgen era que el Papa en turno tendría que revelar el secreto a más tardar en 1960. Ya sabemos que eso no ocurrió. Vean cómo ella se refiere a los tiempos en los que ella estaba viviendo. Dice, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Dice, ha dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario siempre ha sido eficaz porque siempre inunda a los cristianos, a los fieles, los inunda en la obra y en la persona de Jesucristo. Muchos protestantes ateos se han convertido precisamente por la influencia del Santo Rosario. El Santo Rosario, ustedes escuchan que decimos que es muy poderoso, pero la razón que es muy poderoso, obviamente, son por las gracias investidas en el Santo Rosario, pero si vamos al corazón, la razón por la que es poderoso es porque nos inunda, si me permiten la expresión, nos embriaga de la persona y la obra redentora y perfecta de nuestro Salvador Jesucristo, los misterios del Santo Rosario. Pero bueno, ahora hay una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea temporal o sobre todo espiritual, que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, sean familias del mundo, comunidades religiosas o la vida de los pueblos y naciones. No hay problema, repito, por más difícil que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. Obviamente, siempre se entiende todo esto sometidos a la divina providencia, ¿no? No significa que esto es algo mágico, que si rezas el Santo Rosario significa que ya todo lo que tú quieres, Dios te lo va a dar. No, se entiende siempre en la mística, en la espiritualidad católica, siempre todo está sometido a la divina providencia. Y en esos términos, obviamente está hablando Sor Lucía dos Santos. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Y luego la devoción al corazón inmaculado de María, Santísima Madre, poniéndonosla como sede de la clemencia, de la bondad y el perdón, y como puerta segura para entrar al cielo. Esa es la primera parte del mensaje referente a Nuestra Señora de Fátima. Y la segunda parte, que aunque es más breve, no es menos importante, se refiere al Santo Padre, se refiere al Papa. Am, bueno, aquí es una nota. Las declaraciones del reverendo Padre Agustín Fuentes, que es el que estás viendo en la imagen. Estas declaraciones, aquí continúo con la lectura. Estas declaraciones, dice del Padre Agustín Fuentes, investigador oficial, postulador del Vaticano en la causa de beatificación de Francisco y Jacinta, fueron conocidas por el Papa Pío XII y más tarde publicadas con licencia eclesiástica en la revista Fátima Findings, o creo que se refiere Fátima Findings. Aquí habría un error si es que estoy pensando en la palabra correcta. Se refiere a los hallazgos de Fátima. Findings, junio del 59, y también en otra revista, El Mensajero del Corazón de María, de septiembre del 61. Aquí regreso con todos ustedes. Entonces, am, a los que van llegando, ya veo que llegaron más personas. Les pido que me ayuden a llegar a más personas con este mensaje. Dale like, comparte en tus redes sociales. Y como siempre, aprovecho para darle gracias a todos los que nos apoyan. Gracias por apoyar nuestro apostolado. Gracias a los Patreones, gracias a los miembros del canal y gracias a todos los que nos apoyan de diferentes maneras. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el contenido de una entrevista ocurrida el 26 de diciembre de 1957
de Sor Lucía dos Santos en la entrevista que tuvo con el padre Agustín Fuentes Anguiano, mexicano, que fue comisionado para llevar la causa de beatificación de los primos de Sor Lucía, Jacinto y Francisca. Entonces, con ese motivo, él se desplazó a Fátima, Portugal, y allá en Fátima, Portugal, es que Sor Lucía le comparte estas palabras al padre Agustín Fuentes. Ahora, esto, como se imaginarán, pues fue algo que causó mucha conmoción. Recuerden que el padre Agustín Fuentes está compartiendo esto con unas monjas, con unas religiosas, son las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe en México, en un retiro espiritual. Ese es el contexto. Y esto, como se imaginarán, suscitó mucha conmoción, a tal grado que fue como una bomba. Y lo que sucede, pues es lo que sucede con todo. ¿A qué me refiero? Cuando algo de esta magnitud, de estas proporciones, se revela, mucha gente comienza a aumentarle, comienzan a embellecer, comienzan a agregarle, como se dice, de su propia cosecha, le empiezan a aumentar y le empiezan a aumentar y se hace lo que se conoce como el fenómeno de la bola de nieve, que la bola de nieve al principio era así, ¿no? Pero conforme va avanzando, descendiendo en la montaña, ya no es así. Ahora la bola de nieve está así, ¿no? Entonces comenzó y comenzaron y se hizo algo escandaloso. Para hacer la historia cortita, llegó a los oídos del obispo de Fátima todo esto que estaba ocurriendo y cuando le llegó la información, ya le llegó la información toda adulterada, le llegó la información corrupta, ya no le llegó lo que en verdad dijo el padre Agustín Fuentes, sino que le llegó partes de lo que dijo el padre Agustín Fuentes con un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Sor Lucía le dijo al padre Agustín Fuentes. Para no hacer la historia más larga, alarmadas las autoridades en Fátima, hicieron una condena tajante y algo fuerte, y lo que hicieron en lugar de investigar, en lugar de tomarse el tiempo de investigar, simplemente condenaron todo lo que la gente le había aumentado como si hubiese salido de la boca del padre Agustín Fuentes. Y lo que sucede es que al no haber hecho la investigación, a no haber tomado las medidas necesarias para aclarar el asunto, se condenó el mensaje que sí le dijo, que sí se lo había dicho Sor Lucía dos Santos al padre Agustín. Se condenó al mensaje, digamos que se condenó lo verdadero junto con lo falso. Es como dice el dicho que dicen que nunca avientes, que nunca agarres la bañera, en otros países le dicen la tina, la bañera donde tú bañas al bebé, que tiene ya el agua sucia, después de que bañaste al bebé el agua está sucia, y se usaba que antes en los pueblos la gente aventaba el agua hacia la calle, el agua sucia, y dicen que hay quienes agarran la bañera con el agua sucia y la avientan hacia afuera con todo y bebé. Entonces, eso sucedió con esa condena que hicieron. Condenaron lo falso, condenaron lo que la gente le aumentó, pero junto con el verdadero mensaje que Sor Lucía de Santos le dio al padre Agustín. Y también perdón la expresión, también entre las patas se llevaron al padre Agustín. Lo cancelaron, lo castigaron, se hizo una campaña directa o indirectamente, una campaña que vino a desacreditar, vino a manchar la reputación del padre Agustín Fuentes. Pero tuvieron que pasar años para que se fuera aclarando. El padre Agustín Fuentes siempre mantuvo la veracidad de lo que él comunicó a aquellas religiosas, a aquellas monjas, a aquellas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. No las mentiras, no las cosas que le aumentaron, que provocaron que todo fuera condenado, pero él siempre se mantuvo. Él dijo, lo que yo comuniqué es lo que Sor Lucía con sus propios labios me lo dijo. Y él lo aclaró. No me lo dijo como una nueva revelación, no me lo dijo como un nuevo mensaje, simplemente me estaba dando testimonio de lo que ya sabíamos que la Virgen había revelado. Me dio testimonio de cómo ella se sentía, Sor Lucía. Dio testimonio de su
tristeza, dio testimonio de ver la indiferencia aún de los buenos, y ella me dijo que debíamos obedecer al mensaje ya revelado de la Virgen, al mensaje que se había dado en 1917 a los tres pastorcillos, Sor Lucía y sus primos. Pero bueno, pasaron años y después otro sacerdote, el sacerdote Joaquín Alonso, si mi memoria no me falla, aquí estoy citando de memoria. Si alguien se acuerda más, creo que lo apunté mientras estaba estudiando. Es raro, ¿no? Nunca saco así notas en papel. Sí, le atiné. Bueno, no le atiné, más bien me acordé. El padre Joaquín Alonso, que fue el archivista de Fátima, él se encargó de recopilar todo lo referente a Fátima. Creo que llegó a hacer una colección de más de 20 tomos. Y este padre, el padre Joaquín Alonso, después daría testimonio que el mensaje verdadero, el mensaje genuino del padre Agustín Fuentes eh, era en la esencia totalmente armónico con lo que Sor Lucía, aún en pláticas que tuvo este archivista, el padre Joaquín Alonso, porque tuvieron pláticas y dice todo concuerda. La esencia del mensaje del padre Joaquín, perdón, del padre Agustín, la esencia de lo que él dijo, de lo que en verdad dijo, es armónico con lo que Sor Lucía, incluso a mí, decía el padre Joaquín Alonso, me ha dicho. Es decir, estaba confirmando que lo que en verdad dijo el padre Agustín Fuentes fue verdadero, que fue injusto el trato que se le dio, fue injusta su cancelación, fue injusta la difamación, la mala propaganda que le hicieron. Y esto lo confirmó el padre Joaquín Alonso. Entonces, aquí lo que debemos considerar son las palabras de Sor Lucía, sobre todo a la luz de lo que ha estado ocurriendo precisamente después de aquella entrevista. ¿Cuándo ocurrió aquella entrevista? Ocurrió el 26 de diciembre de 1957. Acto seguido, en 1958, viene un nuevo papa, se elige a un nuevo papa. Acto seguido, el papa hace dos anuncios de proporciones épicas para el mundo. Número uno, que lo que quedaba el secreto de Fátima no sería revelado. Número dos, que se habría de convocar un nuevo concilio. Y a mí en lo personal, este ya es a título personal, a mí me llama la atención que en el discurso de apertura del concilio, este mismo papa que decidió no revelar el secreto, en otras palabras, que desobedeció, dice en sus primeras líneas de su discurso, y aquí parafraseo un poco, que es tiempo de ignorar a los profetas de calamidades y que él anticipa un tiempo de gran esperanza, tiempos de mucho bien para la iglesia y el mundo. En 1961, al año siguiente, tenemos lo que conocemos como las apariciones en Garabandal. Estas apariciones no han sido aprobadas, no han sido condenadas, son un caso abierto, digamos que está como en stand-by, en espera, pero alguno dirá, ¿y cuál es la relevancia del mensaje de Garabandal que da la casualidad que ocurre al año siguiente después de que era la fecha límite para que se revelara el secreto o la parte del secreto que faltaba? ¿La fecha límite cuál era? 1960. Y en 1961 aparece la Virgen en Garabandal y aquí tengo una pequeña porción de el mensaje de la Virgen en Garabandal que, repito, no está condenado, no se ha aprobado, es un caso en espera, un caso abierto. Sin embargo, les debo recordar, porque muchos cuando mencionamos Garabandal, muchos dicen, no deberías mencionar Garabandal, porque Garabandal no está aprobada todavía. Y yo siempre le respondo, ¿y a ti quién te dijo eso? Si tú revisas todas las apariciones de la Virgen que ya están aprobadas, todas fueron creídas y todas tuvieron su devoción antes de que fuesen, antes de que fuesen aprobadas. Cuando viene la aprobación, es una confirmación y es una luz verde para toda la iglesia.
pero la iglesia nunca ha prohibido, antes de una condenación, no prohíbe o no persigue a los fieles que sí creen el mensaje, aún antes de la aprobación oficial. Pero recuerden que Garabandal fue creído este mensaje por Santa Teresa de Calcuta. Fue creído el mensaje por San Juan Pablo II. Fue creído este mensaje por el Santo Padre Pío. Fue creído por la Madre Angélica, que es la que comenzó el apostolado que conocemos como EWTN. Fue creído incluso por el Padre Jorge Lorin en España. Estoy mencionando solo algunos cuantos. ¿Y qué dijo la Virgen en este mensaje? Un año después de que el Papa Juan XXIII no revela el mensaje. Esto fue lo que dijo, lo voy a traer para acá. Aparte del milagro, todo esto del milagro y del aviso será antes de que venga el castigo. Ella anunció un castigo. Ella dijo, si no os convertís con el milagro y con el aviso, tendrá un castigo, pero no es seguro. O sea que el castigo depende si nos convertimos, Sí, si o no nos convertimos. nos hacemos buenos o no nos hacemos buenos, Sí. ¿verdad? Y entonces todo esto del aviso, del milagro, todo esto sencillamente una cosa para ayudarnos para cumplir el mensaje. El mensaje es lo central de las apariciones, ¿verdad? Sí. Entonces nos acabas de decir el mensaje que dio el día 18 de octubre del 61, pero creo que hay otro mensaje que es más completo, como si dijéramos, o que es el último mensaje, que fue en el 18 de junio de 1965. Sí. ¿Te recuerdas de ese mensaje y me puedes decir qué es lo que era? Sí, seguro. El ángel me ha dicho, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje el 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Muy bien. Entonces, este solamente es un fragmento del mensaje de la Virgen en Garabandal. Entonces, esto ocurre el primer mensaje en 1961, un año después de la fecha límite, donde el Papa tenía que haber revelado el secreto. Y también la última parte que escucharon a Conchita, Conchita es la principal vidente, fue en 1965, donde primero se decía que la copa estaba a punto de llegar a su tope. ¿Y qué sucede cuando una copa, cuando un cáliz se llena y sigues vertiendo todavía líquido? Pues comienza a derramarse, ¿no? Ya en 1965, el último mensaje de la Virgen en Garabandal, ya es un mensaje donde se ha dicho, por cuanto han desobedecido y no hicieron caso al mensaje, debo decirles que la copa ya está rebosando. ¿Qué significa que la copa ya está rebosando, el cáliz ya está rebosando, ya se está derramando? Entonces, el llamado es a la conversión, es al arrepentimiento, pero estamos analizando esto y para mí es bien importante porque lo que estamos viendo en nuestra amada iglesia es catastrófico. Realmente es, es terrible. Es terrible lo que está sucediendo al interior de nuestra amada iglesia católica. Estamos en una de las peores crisis, si no es que en la peor crisis de nuestra amada iglesia. Nosotros ya hemos estado tocando este tema hasta el cansancio. Estoy seguro que no es nada agradable para nadie estar viendo estas imágenes. Sin embargo, no podemos voltear hacia el otro lado pretendiendo que que no está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, esa es la cronología. Esta entrevista del padre Agustín con Sor Lucía dos Santos ocurrió en diciembre del 57. Después, en el 58, llega el nuevo papa, toma dos decisiones. Número uno, no se va a revelar, no se va a anunciar el secreto. Número dos, voy a convocar un concilio y en la apertura, en el discurso de apertura, el Papa Juan XXIII dice que hay que ignorar a los profetas de calamidades y que él anticipa tiempos de mucha esperanza y de mucho bien para la iglesia y para el mundo.
Y como decimos, o como dicen los jóvenes, 3 doritos después viene la gran tragedia sobre la Santa Iglesia. Perdemos decenas de miles de sacerdotes y monjas, se cierran conventos, monasterios, y es indescriptible realmente la tragedia que comienza a ocurrir en la iglesia, sobre todo cuando uno considera las palabras de Sor Lucía dos Santos al padre Agustín Fuentes. Realmente, a pesar de que Sor Lucía no dijo que era un nuevo mensaje, pero si uno ve las palabras que dice Sor Lucía, son proféticas. Es realmente, es realmente increíble. Am, ¿Qué decir de el mensaje que dio la Virgen en Akita, Japón? Es todavía, es increíble, ¿no? Pareciera que este mensaje no se dio eh, en los setentas, pareciera que este mensaje se está dando ahorita, ¿no? En el 2024. Vamos a escucharlo, miren. Esa es una pequeñísima fracción, es como un minuto. Por el Papa, los obispos y sacerdotes con el rosario. La acción del demonio va a infiltrar hasta la iglesia, al grado de que se verán cardenales opuestos a cardenales. Obispos se pondrán en contra de otros obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y atacados por sus hermanos. Iglesias y altares serán destruidos. En la iglesia habrá mucha gente que acepta compromiso, y el demonio forzará a muchos sacerdotes y religiosos consagrados a dejar el servicio de Dios. El demonio se concentrará especialmente en las almas dedicadas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Y eso es exactamente pues lo que estamos viendo, ¿no? Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes aborrecerían a sacerdotes, los sacerdotes devotos, piadosos, que crean el mensaje de la Virgen van a ser despreciados, van a ser rechazados. Y seamos sinceros, mira, no se necesita demasiado. Seamos sinceros. ¿Quiénes son los sacerdotes y los obispos que aborrecen a los buenos sacerdotes y aborrecen a los buenos obispos? ¿Quiénes son? Seamos directos, son los modernistas. Son los sacerdotes que teniendo apariencia de piedad, son los obispos que teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de esa piedad, de esa gracia divina, como dijo San Pablo en su carta a Timoteo. Son ellos los que los odian, los desprecian, los ven hacia abajo. Son ellos los que los persiguen. Son ellos los que cancelan a los buenos sacerdotes, a los buenos obispos. Cuando un obispo quiere ser devoto, cuando un obispo decide que ya no puede y que va a vivir hasta las últimas consecuencias su fe, lo persiguen, lo aborrecen, lo ven hacia abajo, no lo promueven, olvídate que promover ni qué promover. Hasta ahí llegaste. Tu carrera eclesiástica hasta allí llegó. Mientras que aquellos que se apartan del mensaje de Dios y son apóstatas modernistas, se les da luz verde. Se les da luz verde. Y si alguien quiere sonar la alarma y alguien quiere advertir al pueblo que algo aquí no está bien, se le acusa de cismático, antipapa, te estás desviando. Y una gran parte de la tragedia que estamos viviendo es precisamente lo que dijo Sor Lucía. En esta batalla, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, está lanzando sus ataques contra los consagrados. Porque si se logra herir al pastor, entonces el rebaño será esparcido. Y hoy estamos en esa situación. Tenemos una gran multitud de ovejas esparcidas por todas partes sin pastor. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús dice que vio al pueblo y dice que sintió compasión, porque dijo que eran como ovejas sin pastor. Y dijo, rogad al Señor de la mies, rogad al Señor que envíe obreros a sus sembradíos, que envíe obreros para trabajar con su rebaño. Y es lo que necesitamos hoy más que nunca. Y no tomen mi palabra. Si ustedes van a Europa, si van a Estados Unidos, y también se ve en menor medida, pero se ve también en Hispanoamérica, faltan sacerdotes. En Estados Unidos tienen que importar
Tienen que importar sacerdotes de América, de África, en Europa ni se diga. Realmente estamos en un tiempo en el que necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos realmente ponernos en serio con nuestra fe, hermanos. Lo que le sucedió al padre Agustín Fuentes Anguiano, esa cancelación y esa difamación y todo lo que le sucedió después, no es cosa del pasado. A muchos les sigue sucediendo. Necesitamos darnos cuenta de por qué estamos viendo las cosas que estamos viendo. Tengo acá algunas cosas que han dicho diferentes papas. Yo creo que no sería mala idea mostrarlo. A ver, lo voy a hacer. Vamos a hacer más grande. Creo que ahí está mejor. A ver. Muy bien. Lo que nos advirtieron los papas, esto lo tomé de un artículo de un hermano porque yo tengo todo esto, pero lo tengo todo separado en diferentes documentos. Esto lo preparó un hermano, lo encontré en una página donde él se encargó ya de hacer el resumen. Dice, lo que nos advirtieron los papas, varios papas nos advirtieron de esta época preparándonos para no seguir a un futuro papa que enseñará cosas contrarias a la fe católica. Bueno, él se está basando porque él hizo un estudio de lo que han dicho santos sobre un papa en el futuro, ¿verdad? Bueno, primeramente, em, ok, varios papas nos advirtieron de esta época y aquí va la primera. Pablo VI exclamó en una homilía del 29 de junio de 1972, a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Miren, yo no puedo afirmarlo, pero si soy sincero, cada vez que yo leo estas palabras, honestamente, me vienen a mí las palabras precisamente del Papa Juan XXIII. No recuerdo si fue en el mismo discurso de apertura, donde él dijo que era tiempo de abrir las ventanas, que era tiempo de abrir las ventanas de la iglesia para que entrara el aire fresco del mundo, ¿no? Él decía que había que hacerse el ayornamiento, hay que adaptarse al mundo, la iglesia se quedó atrasada y que era tiempo de actualizarse y abrirse al mundo, ¿no? Y él usó la frase de hay que abrir las ventanas para que entre el aire fresco. Cada vez que escucho al Papa Pablo VI, me viene a la mente las palabras del Papa Juan XXIII, ¿no? Cuando dice a través de alguna grieta, tal vez no fue grieta, ¿no? Tal vez fueron las ventanotas bien abiertas, ¿no? A través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. El modernismo, dijo el Papa San Pío X, es la suma de todas las herejías. El beato Papa Pío IX dijo, si un futuro papa, perdón, enseñare algo contrario a la fe católica, no le sigan. El Papa León XIII en Satis Cognitum, y ahí está la referencia, tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Y como ya lo vimos, ¿no? Santísima Virgen María en Akita, Japón, la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y esta frase que muchos no les gusta, pues está fuerte, ¿no? ¿A quién le gusta, no? La Santísima Virgen en La Salette, Francia, 1846, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Ahora, a muchos no les gusta porque esta frase la dijo Melania, la vidente de La Salette, y causó mucho revuelo cuando ella digamos que publicó todo el mensaje completo, exhaustivo. Se vino a publicar después y causó mucho revuelo. Y hasta donde tengo entendido, algunas autoridades, por lo mismo,
colocaron la porción donde dice Roma perderá la fe y se convertirá en la silla del anticristo, la colocaron en el índice de libros prohibidos. Entonces, ha habido mucha controversia porque muchos dicen, a ver, pero si Melania dio testimonio y Melania es la vidente de la Salet, está aprobada por la iglesia, ¿cómo que después dicen que esa parte la van a poner en el libro, y nomás en el índice de los libros escogidos? Y hay controversia, ¿no? La cosa está que Melania, ese es el testimonio que ella da. Ella es la vidente de la Salet, una visión, una aparición aprobada. Pero también es cierto que las autoridades colocaron pues esa porción en el índice de los libros prohibidos. Pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Todos tenemos una decisión eclesiástica, pero tienes entonces lo que dijo Melania, la vidente de la Salet, ¿no? Donde ella incluye esta parte, ¿no? De Roma perderá la fe. Entonces, yo sé que hay quienes entran en en estas peleas. Aquí, la verdad, para mí lo más importante no es entrar en esos debates. Para mí lo más importante es que algo queda claro, que la Virgen viene diciendo ya de tiempo atrás acerca de la necesidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que nos convirtamos con sacrificios, con penitencia, con ayunos, con oración, por la salvación de nuestra propia alma, por la salvación de la gente que Dios nos permite tener una influencia. Y se nos dice también de que si no nos arrepentimos, el castigo de Dios es inminente. Sor Lucía le dijo al padre Agustín Fuentes cómo ella veía venir un tiempo muy difícil para la iglesia y lo describe como una batalla entre el dragón, la serpiente antigua, y la Virgen. Y ella dijo que el dragón tiene en la mira, tiene como el blanco a los sacerdotes, porque haciendo daño a los sacerdotes, haciendo daño al sacerdocio, entonces las ovejas quedan vulnerables. Y vino 1960, el Papa Juan XXIII no, no revela el secreto, convoca el concilio, se acabó el concilio. Bueno, antes de que se acabara el concilio, la Virgen se aparece en Garabandal con un mensaje que es armónico con el mensaje de Fátima. Viene el cierre del concilio y viene la catástrofe para la Santa Iglesia Católica. Sor Lucía dijo que ella estaba convencida que estamos en los últimos tiempos. Recuerden que los últimos tiempos no significa un mes, un año, no significa ni siquiera una década. Es un periodo de tiempo. ¿Qué tan avanzados estamos en ese periodo? No lo sé, pero no hay duda de que las palabras de Sor Lucía dos Santos al padre Agustín Fuentes son totalmente y 100% verídicas. Voy a leerlos, tenemos unos minutos para leerlos. Acá alguien me pregunta algo, pero no entiendo la pregunta. Dice, ok, ya. No, no es para mí la pregunta, es para alguien más en el chat. Parece ser que alguien ahí está lanzando acusaciones. Qué raro, ¿no? Qué raro que cuando uno habla de la Virgen, vengan las acusaciones, ¿no? Eh, Eso lo descubrí desde que me hice católico. Lo descubrí primero de los protestantes, pero también ya después lo descubrí de ciertos católicos que, como yo he venido observando, parecen más protestantes que católicos, ¿no? Pero bueno, los leo. No le voy a dar importancia a las personas que están hablando. Claro, si alguien está pasando la línea del respeto y la caridad, les pido que me digan quién es, ¿no? Díganme el nombre de la cuenta. Obviamente no quiero expulsar a nadie, no quiero banear a nadie, pero si alguien está cruzando esa línea, pues obviamente no nos dejas opción, ¿no? Todos son bienvenidos aquí, hermanos, pero sí les pedimos respeto y caridad, ¿no? Dice aquí, dura es esta palabra. Bueno, no sé si será protestante, ¿no? Ahí tiene la imagen de un pastor protestante. Sí, acá me dice alguien que son legión
son legión los que sí, ¿no? Sí, son muchos, ¿no? Tal vez no se equivocó Sor Lucía cuando le dijo al padre Agustín que en los malos, en ellos se multiplica la maldad y en los buenos se multiplica la indiferencia, la frialdad, ¿no? Me pregunta Alejandro, hermano José, ¿crees que es importante que se hagan reformas a los seminarios? Oh, sí. No, no, la iglesia necesita cirugía mayor. Pero eso no es mi opinión. Alguien puede decir, solo es tu opinión. No, eso es algo que hasta los mismos papas lo han reconocido, particularmente Benedicto XVI. No, la iglesia necesita cirugía mayor. Cirugía mayor, no por nada. El Papa Benedicto XVI hablaba de la reforma, porque él decía que eh, en la práctica, después del concilio, se ha hecho un desastre y que no se ha hecho lo que realmente pedía el concilio. No, claro, sí. Una cirugía realmente no nomás en los seminarios, en toda la iglesia. Sí, eso es obvio, es totalmente claro, sin duda, sin duda. Acá Samia, creo que es portugués, dice Conchita, tiene 75 años y dice que, ok, ella estaría viva cuando llegue el tiempo del aviso. Sí, porque según tengo entendido, Conchita se le dijo que no podía revelarlo hasta creo que dijo 7 días antes. Entonces, Conchita está viva y como nos recuerda aquí Samia, tiene 75 años de edad. Esa es otra cosa, ¿no? Am, sí, yo creo que mira, nunca es tiempo para jugar, nunca es tiempo para coquetear con el pecado, nunca es tiempo para ser laxo, nunca, jamás, nunca. Y el mandato de Dios siempre ha sido que seamos santos. Debemos buscar la santidad porque sin la santidad nadie verá a Dios. Eso es siempre, siempre. Pero mientras vamos avanzando en el plan, mientras estamos caminando en el programa de Dios y nos vamos acercando a esa recta final, la necesidad se vuelve más imperiosa. Y hoy más que nunca debemos nosotros estar redoblando esfuerzos con el Santo Rosario, con el sacrificio, con la oración, con la penitencia, con la vida sacramental, buscando la santidad, hoy más que nunca. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, hermanos. No quiero alargarme demasiado. Vamos a dejarlo aquí. Les quiero invitar que me ayuden a llegar a más personas. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo me puedes apoyar? Dale like, comparte en tus grupos, suscríbete si no te has suscrito. Y una vez más agradezco a los Patreones y los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Compartan, no se olviden compartir, ayúdenme a llegar a más personas. Los que se perdieron el programa de ayer, se los quiero recomendar. Realmente está muy bien. Tuvimos aquí al señor Javier, se me escapó, Reyes, perdón. Javier Reyes Airal, donde nos estuvo hablando hizo como una especie de un popurrí de todas las apariciones de la Virgen. Esto con relación a la crisis de la iglesia. Está muy bueno. Los que se perdieron el programa del día de ayer lo tienen que ver. Y he estado haciendo programas que se refieren al tema. Tengo otro programa aquí en el canal, Ovejas sin Pastor. Tengo uno donde analizamos esto que hizo el Papa, ¿no? El Papa Francisco, cómo en conjunto con el supuesto arzobispo de Canterbury, Welby, cómo hicieron esta comisión donde, pues, supuestamente se comisiona a los obispos protestantes que, entre otras cosas, aceptan mujeres obispas, mujeres sacerdotisas, han aceptado la sodomía y pues ahí supuestamente se hizo una comisión donde supuestamente se les envía
a predicar el evangelio, que pues, ¿cuál evangelio, no? Ah, ese programa también se lo recomiendo, creo yo que les va a ayudar mucho. Muchas personas me han dicho que les ayudó a reflexionar bastante, incluso sacerdotes me lo comentaron, y se los recomiendo, ¿no? Son los programas que últimamente hemos estado llevando a cabo. Mi esposa en el canal Hermano, los que no conocen, tenemos un canal Hermano administrado por mi esposa, que es El Oratorio. Ella acaba de publicar este video el día de ayer. Prepárate para la gran batalla contra el mal, hablando de la devoción al Santo Rosario, pero esto desde una revelación que recibió una monja, ¿no? Se lo recomiendo, está en El Oratorio, así se llama, El Oratorio. Y esa es la portada, ¿no? Muy bien, pues dicen que el que mucho se despide es porque tiene pocas ganas de irse. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y pues me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.